Muchísimas gracias. Estamos con integrantes del estudio PR. Nos acompañan los doctores Sibiola Bevilacqua, Emanuel Reitz. Le damos la bienvenida. Gracias, Sergio. Vamos a estar hablando de sucesiones, un tema que también es un tema de análisis dentro del Código Comercial, Civil y Comercial. Y por supuesto vamos a hacer la primera pregunta que se relaciona con los hechos que permiten abrir una sucesión. Podríamos hablar de esto, ¿no? Sí. Bueno, lo que uno siempre piensa es que únicamente cuando alguien fallece es que se abre una sucesión. De hecho, esa es como la regla, ¿no? Pero hay varias personas que fallecen, que no tienen bienes, por ejemplo, entonces no es necesario abrir una sucesión y tampoco implica que se abre inmediatamente a que la persona deja de existir. También puede ser que se abra una sucesión por la presunción de fallecimiento. Esto para la ley significa que una persona desaparece o se deja de tener novedades de esa persona por una X cantidad de tiempo. Entonces la ley presume, esto se hace a través de un proceso judicial, presume que ha fallecido. Entonces esos serían como los dos caminos para abrir. Declarado muerto, digamos. Declarado muerto judicialmente. Es ausente, ¿no? con presunción de fallecimiento. Perfecto, se llama. Perfecto. Y hay una declaración. Y con relación a lo que decía Sibiola, la gente por ahí cuando va al estudio pregunta si es obligación presentar o comenzar el juicio sucesorio, y en realidad como obligación no es. Lo que sucede es que si uno quiere administrar los bienes de la persona que falleció, del causante, o quiere vender la casa que era del causante, o quiere vender el auto, o lo que sea, es necesario hacer el juicio sucesorio para una cuestión de orden, ¿no? Perfecto. Entonces, más que nada, la necesidad de administrar esos bienes hace que uno abra la sucesión, y recomendamos que uno no se deje estar con eso porque después pasa mucho tiempo y tampoco se sabe bien en qué situación estaban los bienes del causante. O sea, hay más problemas, así que es mejor hacerlo bien a tiempo y más organizado. Sí, más que nada, como dice Manuel, para los bienes que son registrables, o sea, tanto muebles como inmuebles, ya sea un auto o una casa, porque, a ver, en la práctica, si hay algún bien que no es registrable, si vos lo vendés o no, y es muy poco posible de comprobar de quién era efectivamente ese bien. En cambio, un auto tiene su titularidad, una casa tiene su titular dominial. Sí. Entonces, bueno, para esas cuestiones sí, sobre todo para disponer de esos bienes y para no, dejar como fuera de la ley los derechos de cualquier otro heredero que pueda llegar a aparecer, que no sean los conocidos o cualquier acreedor. Acreedor es la persona a la que le deben, digamos, ¿no? O sea, a la que la persona que falleció le debía dinero. Esa gente también entra dentro del sucesorio como para cobrarse si llega a quedar algún remanente. Perfecto, muy bien. ¿Es lo mismo dejar una herencia que dejar un legado, por ejemplo? No es lo mismo, porque en realidad nosotros llamamos a herencia a lo que es la universalidad de bienes, ¿no? o un conjunto de cosas indeterminadas. Y el legado tiene que ver con bienes particulares o un conjunto de bienes particulares. Es decir que siempre cuando nosotros hablamos de la herencia o cuando morimos y no hemos dejado legado, queda un conjunto o una masa patrimonial, o como dije hoy, universalidad, que luego en la sucesión se determinará cuáles son y a quiénes pasan. Pero el legado ya es dejar particularmente un bien o un conjunto a personas o persona determinada, y es algo más específico, así que no es lo mismo. Igualmente eso se ve después cuando se hable el juicio sucesorio y si es testamentada o intestamentada, ¿no? Si hay testamento de por medio o no. Claro, incluso por ahí dentro de esto de dejar un legado a cierta persona, también se tiene que ver la parte legítima, que es lo que le corresponde a cada heredero por ley. Eso no puede ser vulnerado, digamos. O sea que por más que se deje un legado, hay que respetar la ley. Sí, por supuesto. Bien, sí. Bien. ¿Qué es la indignidad y qué consecuencias trae? ¿Qué se entiende por indigno ante la ley? Como la palabra lo dice, es una persona que no es digno de recibir la herencia del fallecido o del causante, como se habla legalmente. Hay obviamente diferentes causales por las cuales una persona no es digna de recibir una herencia, ¿no? Sabemos que la regla es que los herederos justamente heredan o suceden al causante, que es la persona que fallece. Pero la ley también
hace esta diferenciación de las personas que no son dignas de recibir esa herencia. En el Código Civil, digamos, se enumera taxativamente todas las causales, y las causales mayormente tienen que ver con situaciones donde alguna persona que tiene vínculo hereditario con el causante ha producido o le ha producido, bueno, desde la muerte hasta otras situaciones que lo han vulnerado, burlado, etcétera. Como por ejemplo, alguien que mata al causante, es obvio que no puede recibir su propia herencia. Es indigno. Como que la ley también, digamos, avaló todas estas situaciones para, digamos, cuidar de que las situaciones de muerte también no sean especuladas o sean fruto de buscar la herencia de la persona. Claro, entonces, incluso sin por ahí llegar a la muerte, que también es, como dice Manuel, la persona que le causó algún perjuicio, por ejemplo, que hizo una denuncia contra el muerto, y esa persona que falleció tuvo que ir a prisión por causa de ese delito, ¿no? Obviamente antes de morir. Bueno, ahí sí, esa también es una causal de indignidad, como dice el Código. O sea, esa persona no podría heredar. Claro, son varias. Nosotros estamos haciendo a modo de ejemplo, porque en cada caso se deberá ver cuál es la situación. Igualmente, no hace falta que haya una sentencia que establezca judicialmente la causa de indignidad, sino que con la prueba durante el juicio sucesorio basta para demostrar que esa persona no puede suceder. Aquellas personas que no están contemplados en el momento de recibir la herencia por una persona determinada y dice, no te voy a heredar, ¿lo convierte en indigno de la herencia? O sea, que la por persona... voluntad, digamos, la pregunta sería en este caso por voluntad de quien ha fallecido, ¿no? ¿Se puede llegar a producir una indignidad en una persona? No, en este caso estaríamos hablando de causales de desheredación, digamos, que eso ya también las establece el Código y son como muy taxativas y obviamente mucho menos que las causales de indignidad. Eso sería que el causante determine a través de un juicio que tal o cual persona que por ley sería su heredero, se le quite ese derecho. Pero, digamos, por regla general, para la ley argentina hay herederos forzosos que sí o sí van a recibir una porción de esa herencia, y como a diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, que se puede testar todo, o sea, yo en Estados Unidos puedo, a través de un testamento, dejarle todo mi patrimonio a un solo hijo, por ejemplo. Acá no, acá hay heredero forzoso que, salvo causa de indignidad o desheredación, salvo esas causas, siempre van a recibir la porción herencia legítima, lo que le corresponde por ley. Perfecto, perfecto. Doctores, el tema es interesantísimo. Yo les agradezco que hayan venido. Gracias. Y seguramente lo vamos a estar abordando en otro encuentro, en otra entrevista. Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Sergio. Adelante ustedes.